Shalom, shalom, amada familia. EMC Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 16, versículos del 1 al 17. Antes de empezar este precioso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 16, versículo 1. Y Yahvé le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahvé. Este pasaje señala el tiempo después de la muerte de los hijos de Aarón, Aviv, antes de Pesaj. Este evento toma una importancia mayor al darnos una nueva perspectiva del motivo de esas muertes. Se acercaron demasiado. Es interesante, pues las posturas tomadas en el capítulo 10 nos dejan un sabor de culpabilidad, como si lo hubieran hecho intencionalmente o en desobediencia, o como si hubiera habido un error a la hora de presentar una ofrenda aparentemente correcta. Lo cierto es que va más allá del simple error. Sabemos que el Eterno tiene características de poner límites a todo, inclusive con lo bueno, aceptable y apetecible. Eso también nos da una medida. Rab Shaul nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23: todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ellos pudieron haber pasado un límite que el Eterno había establecido y caer en una inocente curiosidad, posiblemente por emoción, por lo cual recibieron las consecuencias de su inmadurez en el sacerdocio. Bajo este criterio, estudiaremos en los siguientes versos la relación que existe entre Pesaj y Yom Kippur. Esta relación la notamos igualmente en Yohanan, Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice: al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: miren, el Cordero de Elohim, el Pesaj, el que está quitando el pecado del mundo, Yom Kippur. Paréntesis añadido. Aharei Mot, que ya entendemos que significa después de la muerte, nos muestra con toda claridad el cumplimiento del Mashiach en Ivrim, Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Agadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre, y entró no por medio de la sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Pasamos al versículo 2. Y Yahvé le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay sobre el arca del testimonio. No vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. La tarea sacerdotal requería ir diariamente a quemar incienso sobre el altar de oro, en la parte del lugar santo fuera del velo del lugar santísimo. Al sumo sacerdote, una vez al año le era permitido traspasar el umbral del velo, Yom Kippur. Esta ordenanza fue dictada por el Eterno para establecer la debida reverencia y recato a su orden. Además, está alertando del peligro que encierra el pretender ministrar en su presencia sin antes habernos cerciorado de que estamos cumpliendo con las condiciones espirituales correctas, así como el lugar que ha determinado para que le honremos. La cotidianidad del trabajo sacerdotal y el roce continuo con el lugar santo no serían admitidas como excusa para permitir que la reverencia y el temor al Eterno pasen inadvertidas. Esta es una advertencia que debe considerarla todo ministro de Elohim, pues la excesiva familiaridad en ocasiones engendra una desvalorización de lo sagrado, pasando a creer que Yahvé es nuestro similar, en lugar de nuestro Padre, el soberano y omnipotente. Versículo 3. Únicamente así entrará Aarón al santuario, con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada.
Aarón solo podía entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que señalaban proféticamente hacia la muerte del Mesías. Eso nos enseña que la muerte de Yeshua es la única base sobre la que el hombre puede acercarse a Yahvé, como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Porque ya que tenemos un gran Cohen Agadol que ha subido, atravesando hasta el más alto cielo, Yeshua, el Hijo de Yahvé, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero. Porque no tenemos un Cohen Agadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Versículo 4. Estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará un turbante de lino. Esas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua, y entonces se las pondrá. Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el sumo sacerdote para poder entrar en la presencia de Yahvé, al lugar santísimo. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial, y eran usadas solamente durante ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el sumo sacerdote en su servicio diario tenían mezclas de oro y piedras preciosas junto con telas y tintas que habían sido extraídas tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Estas ropas de lino expresan humildad ante la presencia de Yahvé. Versículo 5. Y de la comunidad israelita tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estos animales inocentes que cargaban con el pecado del pueblo nos hablan de esa condición que debía tener todo aquel que trajera expiación por los pecados y en completa inocencia, como nuestro Mashiach, como está escrito en Yeshayahu, Isaías capítulo 53 versículo 7. Él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Pasamos al versículo 6. Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado, para hacer expiación por él y por su familia. El sumo sacerdote tenía que pagar de su bolsillo el precio de este toro, acto que denota, sin lugar a duda, el no aprovecharse de su rol sacerdotal. Actualmente este hecho contrasta con la labor que llevan a cabo los pseudo sacerdotes supuestamente del Eterno, llamándose apóstoles, pastores, evangelistas o profetas, con inclinación oportunista, amigos de lo ajeno, que en muchos casos denigra el ministerio, enviando un duro mensaje de desconfianza a los que sirven de corazón al Eterno. Después de ofrecer el toro, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del novillo y confesaba sus propios pecados y los de su familia, hecho que mostraba transparencia y real temor ante el Eterno, pues atestigua el hecho de que todo su ser, familia y ministerio era sostenido únicamente por la misericordia resultante del real y profundo arrepentimiento. Versículo 8. Y hará un sorteo por los 2 chivos, uno marcado para Yahvé y el otro marcado para emisario. Después de hacer la confesión sobre el toro, no lo degollaba enseguida, sino que primero echaba suerte entre los 2 machos cabríos, los cuales constituían una parte central en el servicio del día. Versículo 9. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahvé y lo presentará como ofrenda por el pecado. En ese momento solo se presentaba el animal ofrendado. Versículo 10. Mientras que el chivo designado por el sorteo para emisario se dejará vivo delante de Yahvé para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. El animal sacrificado era tipología de Yeshua, que murió por nuestros pecados. Azazel, el cabrito enviado al desierto a una tierra no habitada, era tipología de Yeshua, en el entendimiento de dejar los pecados de Israel sobre él. Representaba la remisión completa y gratuita de los pecados,
Él llevaba las iniquidades de ellos. Así, el Mesías, el Cordero de Adonai, quita el pecado del mundo, llevando sobre sí mismo todos nuestros pecados. Versículo 11. Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado, para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por el pecado. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal. Es personal del Cohen Agadol, del sumo sacerdote. Luego degollaba el novillo y recogía su sangre en un recipiente que era dado a otro sacerdote. Aquí no se refiere a la familia de sangre, sino a la familia sacerdotal. Versículo 12. Y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Yahvé, y 2 puñados de incienso aromático finamente molido, y lo traerá detrás de la cortina. Esta parte del servicio fue la más delicada, porque ahora le tocaba entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote ponía carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaban un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Tomaba incienso con sus 2 manos y lo ponía en una cuchara. Cogía la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha, y entraba en el lugar santísimo. Allí dentro colocaba el recipiente con carbones entre las 2 varas del arca. En tiempos del segundo templo, cuando no había arca, lo colocaba en la piedra sobre la cual el arca había estado. Luego tomaba la cuchara con la punta de sus dedos y con los dientes, para dejar ambas manos libres, y vertía el incienso en las 2 manos. Esto era complejo porque no podía caer nada del incienso al suelo. Versículo 13. Echará el incienso en el fuego delante de Yahvé, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca del testimonio, para que no muera. Ahora el sumo sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenían los carbones encendidos, para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, lugar en el que se manifestaba la presencia gloriosa de Yahvé. El humo producido por la quema del incienso sobre los carbones, que habían sido arrebatados del fuego exterior, simboliza el momento en el que el Mesías y Yeshua se presentaba ante Elohim después de su resurrección. Para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestaba la Shekinah, tenía que quemar incienso que produjera una nube que le protegía de la muerte. Por medio de esa nube, él podía acercarse a Yahvé sin peligro. Esa nube simboliza al Mashiach, por medio del cual podemos acercarnos al Eterno sin peligro. Sin el sacrificio del Mashiach, el pecador muere en la presencia del Elohim justo. El incienso que fue molido es un símbolo del Mesías, y cuando fue echado al fuego, simboliza el momento en el que el Mesías murió pasando por el fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo, por la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia, como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Porque ya que tenemos un gran Cohen Agadol que ha subido, atravesando hasta el más alto cielo, Yeshua, el Hijo de Yahvé, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un Cohen Agadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Y dice también en el capítulo 10, versículos 19 al 22 de Hebreos: así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahvé, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el Cohen Agadol salía hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. Mientras tanto, el pueblo oraba por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Si había un error,
El sumo sacerdote moría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. A continuación, el versículo 15. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. Ahora ha sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo, que había sido señalado para el Eterno por medio del sorteo. La sangre era recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y rociada de la misma manera como la sangre del novillo personal. Una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el sacerdote sale hacia atrás del lugar santo. Versículo 16. Así purificará el santuario de las inmundicias y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, y hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus impurezas. El doctor Kettelblatt comenta al respecto. A causa de las impurezas de los hijos de Israel que habían contaminado el tabernáculo, se producía la expiación por el lugar santísimo y el lugar santo, con la sangre rociada del macho cabrío. Rashi dice que la expiación que se produjo con el esparcimiento de la sangre del novillo personal del Cohen Agadol solo fue para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, por la impureza del santuario o de las ofrendas consagradas. En otras palabras, el esparcimiento solo expiaba por los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza o tamé, o por haber comido carne de sacrificios en estado de tamé, o haber comido ofrendas consagradas en estado de taor, cuando éstas habían sido contaminadas. El esparcimiento de la sangre del novillo purificó el tabernáculo por las impurezas de los sacerdotes, y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el tabernáculo por las impurezas producidas por los hijos de Israel. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shavua Tov, familia.